¿Qué es el oído? El oído es un órgano del cuerpo humano muy sensible y avanzado. La función del oído es transmitir los sonidos al cerebro a través de sus distintas partes, las cuales son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Su tarea principal es, por tanto, detectar, transmitir y convertir los sonidos en impulsos eléctricos. Otra función importante es la de mantener nuestro sentido del equilibrio. El oído externo tiene tres partes: la oreja, la cual tiene una forma helicoidal que funciona como una especie de embudo que ayuda a dirigir el sonido hacia el interior del oído. Sin la presencia de este embudo, las ondas sonoras tomarían una ruta directa hacia el conducto auditivo. Esto haría que el proceso de audición fuera difícil e ineficaz, ya que gran parte del sonido se perdería y sería más difícil escuchar y comprender los sonidos. La oreja es imprescindible debido a la diferencia de presión que existe en el interior y exterior del oído. La resistencia del aire es mayor en el interior que en el exterior del oído porque el aire del interior se encuentra comprimido y por ello a mayor presión. Para que las ondas sonoras penetren en el oído de la mejor forma posible, la resistencia del aire no debe ser demasiado alta. El pabellón auditivo es esencial para ayudar a vencer la diferencia de presión en el interior y exterior del oído. El pabellón auditivo, que sería la oreja, funciona como un vínculo intermedio que hace que esta transición sea más suave y menos brutal, permitiendo de esta manera que penetre mayor cantidad de sonidos en el conducto auditivo. Una vez que las ondas sonoras han superado la oreja, se desplazan de 2 a 3 centímetros dentro del conducto auditivo externo, antes de golpear el tímpano. La función del conducto auditivo externo es transmitir los sonidos que capta el pabellón auditivo al tímpano. El tímpano es una membrana que se encuentra situada al final del conducto auditivo y señala el inicio del oído medio. El tímpano es un órgano muy sensible y vibra al percibir las ondas sonoras. El oído medio es la parte del oído entre el tímpano y la ventana oval. El oído medio transmite los sonidos del oído externo al oído interno y está compuesto por 3 diminutos huesos: el martillo, yunque y estribo, por la ventana oval, la ventana redonda y la trompa de Eustaquio. Las vibraciones se transmiten al interior del oído a través de los 3 huesos situados en el oído medio, los ya mencionados. Estos 3 huesos forman una especie de puente y el estribo, el último hueso donde llega el sonido, está conectado con la ventana oval. La ventana oval es una membrana que recubre la entrada a la cóclea en el oído interno. Cuando el tímpano vibra, las ondas sonoras pasan por el martillo y el yunque hacia el estribo y posteriormente hacia la ventana oval. Cuando las ondas sonoras se transmiten desde el tímpano a la ventana oval, el oído medio funciona como un transformador acústico, amplificando las ondas sonoras antes de que llegue al oído interno. La presión de las ondas sonoras es unas 20 veces mayor en la ventana oval que en el tímpano. La presión se aumenta debido a la diferencia de tamaño entre la superficie relativamente grande del tímpano y la superficie menor de la ventana oval. La ventana redonda situada en el oído medio vibra en sentido contrario a las vibraciones que entran a la cóclea a través de la ventana oval, lo que produce que el fluido de la cóclea se mueva. La trompa de Eustaquio se encuentra también en el oído medio y conecta el oído con la última parte del paladar. La función de la trompa de Eustaquio es igualar la presión de la atmósfera a ambos lados del tímpano y asegurar que esta presión no aumente dentro del oído. El tubo se abre cuando tragamos, igualando la presión del aire en el interior y exterior del oído. El oído interno es la parte más interna del oído, formado por la cóclea, el órgano de equilibrio y el nervio auditivo. En la cóclea, las ondas sonoras se transmiten en impulsos eléctricos que se envían al cerebro. El cerebro traduce esos impulsos en sonidos que podemos reconocer y entender. La cóclea se encuentra llena de un fluido llamado perilinfa y contiene 2 membranas colocadas muy cercanas una de la otra. Estas membranas forman una especie de pared de separación en la cóclea. Sin embargo, para que el fluido se mueva libremente en la cóclea de un lado al otro de la pared de separación, la pared dispone de un pequeño orificio llamado helicótrema. Este orificio es necesario, ya que garantiza que las vibraciones de la ventana oval se transmitan a todo el fluido que se halla en la cóclea. Cuando el fluido se mueve en el interior de la cóclea, miles de fibras pilosas microscópicas que están en el interior de la pared de separación se ponen a su vez en movimiento. Todas las fibras pilosas están conectadas al nervio auditivo y dependiendo de la naturaleza de los movimientos en el fluido coclear, se ponen en movimiento diferentes tipos de fibras pilosas.
El nervio auditivo consta de una serie de fibras nerviosas que transmiten información entre la cóclea del oído interno y el cerebro. Su función es transmitir las señales del oído interno al cerebro. Las células ciliadas situadas en la cóclea están conectadas entre sí con el nervio auditivo y dependiendo de la naturaleza de las vibraciones del fluido coclear se ponen en movimiento distintas fibras nerviosas. Cuando estas fibras se mueven, envían señales eléctricas al nervio auditivo que está conectado con el centro auditivo del cerebro. Los impulsos eléctricos se traducen en el cerebro en sonidos que podemos reconocer y entender. Como consecuencia, estas fibras pilosas son esenciales para nuestra capacidad de audición. Si estas fibras resultan dañadas, entonces la capacidad auditiva de la que disponemos se vería deteriorada. El vestíbulo es otra parte importante del oído interno. Es el órgano del equilibrio. La función del vestíbulo es registrar los movimientos corporales para ser capaces de mantener el equilibrio. El vestíbulo consta de 3 conductos con forma de anillo, orientados en 3 planos diferentes. Los 3 conductos están llenos de fluido que se mueve conforme a los movimientos del propio cuerpo. Además del fluido, estos conductos también contienen miles de fibras pilosas que reaccionan al movimiento del fluido, enviando así pequeños impulsos al cerebro. El cerebro los decodifica y utiliza para ayudar al cuerpo a mantener el equilibrio. Resumiendo lo que es el proceso de audición, porque anteriormente se había explicado muy ampliamente, pues se puede decir que el sonido en el oído se transmite a través de ondas sonoras que viajan desde el oído externo por el canal auditivo, haciendo que el tímpano vibre. A su vez, esto hace que los 3 huesecillos, que serían el martillo, yunque y estribo, que se encuentran en el oído medio, se muevan. Estas vibraciones pasan a través del fluido de la cóclea en el oído interno, estimulando a miles de células ciliadas. Como resultado, estas vibraciones se transforman en impulsos eléctricos que el cerebro percibe como sonido. Ahora se procederá a hablar de la pérdida de audición. Los ejemplos que se muestran al lado izquierdo de la pantalla muestran cómo puede experimentar el sonido una persona que padece una pérdida de audición conductiva o neurosensorial, o ya sea ambas. Estos pueden sonar diferente. La forma en la que suena para una persona con deficiencia de audición depende del tipo y del grado de la pérdida de audición. Primero vamos a comparar la audición normal con otros casos de pérdida de audición. La pérdida de audición neurosensorial severa pérdida de audición conductiva y la tinnitus. Ahora hablemos de cómo se produce la pérdida de audición. Puede ser causado por daño al oído interno. El envejecimiento y la exposición a ruidos fuertes pueden provocar el desgaste de los vellos o de las neuronas de la cóclea que envían señales de sonido al cerebro. Cuando esos vellos o neuronas se dañan o desaparecen, las señales eléctricas no se transmiten con tanta eficiencia y se produce una pérdida de la audición. Los tonos agudos más altos pueden amortiguarse. Acumulación gradual del cerumen. El cerumen puede bloquear el canal auditivo y evitar la conducción de las ondas sonoras. La eliminación del cerumen puede ayudar a restaurar la audición. Infecciones en el oído y bultos anormales o tumores en los huesos. En el oído externo o medio, cualquiera de estos factores puede causar pérdida de la audición. Tímpano roto. Los ruidos muy fuertes, los cambios repentinos en la presión, un objeto con punta que se mete en el oído y las infecciones pueden causar que el tímpano se rompa y afecte la audición. Hay que tener en cuenta que para oír bien son necesarios ambos oídos. Con un dispositivo se puede mejorar la capacidad para localizar los sonidos. Es más fácil entender una conversación en entornos ruidosos y la sensación de audición será más cómoda y completa al utilizar ambos oídos a la perfección. Ya dicho esto, podemos mencionar tipos de dispositivos que pueden ser utilizados para ayudar a la pérdida de audición. Empecemos con el audífono. El audífono es un aparato electrónico que se usa dentro o detrás de la oreja. Este amplifica ciertos sonidos y al hacerlos más fuertes se hace más fácil oírlos. Un audífono tiene 3 partes básicas: un micrófono, un amplificador y una bocina.
El audífono recibe los sonidos a través de un micrófono que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas. Estas señales eléctricas son transmitidas a un amplificador que aumenta su fuerza y alcance, y las transmite al oído mediante una bocina. Depende de la pérdida de audición que presente una persona, esta puede utilizar uno de 5 tipos de auriculares. Está el retroauricular, el mini retroauricular, el intraauricular, el intracanal y el insertado completamente en la canal. También se puede optar por el implante coclear. El implante coclear no es lo mismo que un audífono. Este se implanta por medio de una cirugía y funciona de una manera diferente. Una parte del dispositivo se implanta quirúrgicamente dentro del hueso que rodea el oído, el hueso temporal. Consta de un estimulador o receptor, el cual acepta, decodifica y luego envía una señal eléctrica al cerebro. La segunda parte del implante coclear es un dispositivo externo. Este está formado por un micrófono o receptor, un procesador de lenguaje y una antena. Esta parte del dispositivo recibe el sonido, lo convierte en una señal eléctrica y lo envía a la parte interna del implante coclear.